tardes, saludos para todos. Soy el docente Sami Hamdan Suleimán, profesor de la Cátedra de Derecho Procesal Penal. En el ámbito de la carrera de Derecho que dicta el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IESIP, en convenio con la Universidad de Falcón. Para mí es un honor compartir con ustedes parte de esta tarde a los fines de tratar un tema sumamente importante como lo es el derecho procesal penal. Entiendo que el módulo 1, que guardaba, cuyos puntos específicos tenían que ver con aspectos principialistas, principios estructurales del modelo acusatorio, principios rectores del proceso penal, además de los modos de iniciación del proceso, de los actos de investigación diversos, pues ese tema fue ya evaluado y fue perfectamente documentado a través de 2 videoclases que están colgadas en la unidad 1, además del material escrito o de soporte de láminas que estaba o que está en esa unidad. Nosotros ahorita vamos a entrar a considerar la unidad número 2. La unidad número 2, porque ya la unidad número 1 fue debidamente evaluada. Y es que precisamente la unidad número 1, como dije antes, tenía que ver con las generalidades del proceso penal acusatorio, los principios estructurales del modelo acusatorio, los principios rectores del proceso penal, el procedimiento penal ordinario, la fase preparatoria del procedimiento penal ordinario, los actos de investigación y los actos conclusivos. Ahorita vamos a entrar a hablar con exactitud de la unidad número 2, que tiene que ver con la fase intermedia, la audiencia preliminar, las facultades y cargas de las partes en el ámbito de la audiencia preliminar, la admisión de la acusación y la apertura al juicio oral y público. Entonces, vamos a tratar de puntualizar aspectos de esta etapa intermedia, que es la fase más corta, más expedita del proceso penal venezolano. Cuando hablamos de la fase intermedia, necesariamente tenemos que ubicarnos en el contexto del procedimiento penal ordinario o del procedimiento especial para el juzgamiento de delitos menos graves, o también del procedimiento especial para el juzgamiento de los delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, porque casualmente estas 3 formas de proceder o estas 3 formas de proceder tienen en su estructura procedimental 4 etapas: la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución. Por favor, cierren el micrófono, le agradezco, que hace ruido. Entonces, Yusmila, por favor, si puedes, exacto, muchas gracias. Vamos a hablar de la fase intermedia, para luego entrar a considerar unos aspectos de la reforma que hubo en el pasado año, a nivel de septiembre, del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Querías preguntar algo, Yusmil? No vi ahí que levantaron la mano. Dice, levantó la mano. Arriba. Bueno. No. Si quiere, abre. Cuando me dijo Yusmila, silencia el micrófono, y le dije, ya lo voy a silenciar. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Bien, es por el ruido, gracias. Sí, vamos a cerrarlo para que no nos entre el ruido. Perfecto. Cualquier cosa que quieras intervenir o preguntar, estoy a la orden. ¿Ok? Perfecto. Entonces, fíjense, cuando nosotros ya va. Aló. Cuando nosotros hablamos, ya. ¿Me oyes? Perfecto, sí.
Bueno, vamos a hablar de la fase intermedia. ¿Qué debemos nosotros comprender por fase intermedia dentro del proceso penal? Bueno, una vez que ha concluido la investigación, una vez que ha culminado la investigación y el fiscal ha considerado que hay elementos suficientes para presentar un escrito acusatorio en el ámbito del procedimiento penal ordinario, pues obviamente que en cumplimiento de los requisitos fijados en el artículo 308, el fiscal presenta ante la oficina de alguacilazgo el acto conclusivo de acusación. Es decir, allí el fiscal ha presentado el acto conclusivo porque ha estimado que la investigación condujo a la existencia o a la obtención de suficientes elementos de convicción en aras del enjuiciamiento del imputado, ¿verdad? En consecuencia, cuando nos encontramos en presencia de esta situación y una vez que el fiscal ha presentado el escrito acusatorio, necesariamente el juez está obligado a convocar a las partes a la celebración de la audiencia preliminar. Cuando nos encontramos en presencia de esta situación y el juez ha recibido el escrito acusatorio, pues como dije antes, está obligado a convocar una audiencia oral y hasta 5 días antes del vencimiento del término fijado para la celebración de la audiencia preliminar es cuando las partes podrán, en uso de sus propias facultades y cargas, cumplir con los requerimientos que nos establece el artículo 311 del Código Orgánico. Y allí me voy a ubicar. Artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Qué nos dice el artículo 311? Bueno, antes de entrar primeramente al 311 me faltó o me pasé tratar un tema aquí importante también a los fines de la acusación. Artículo 309. Presentada la acusación, el juez convocará a las partes a una audiencia oral que debe realizarse en un plazo no menor de 15 días ni mayor de 20 días. Cuando hablamos de ese plazo, necesariamente nos ubicamos en días hábiles, en días de despacho. Recordemos que no todos los días en la fase intermedia son hábiles para el tema del cómputo. En la fase preparatoria hablamos de días continuos. En la fase intermedia hablamos de días hábiles, ¿ok? Y a ese tenor, si mal no recuerdo, el mismo artículo 159, aquí está, ya lo vamos a ubicar, nos permite a nosotros definir lo que es, cómo se manejan los días a nivel de la fase intermedia. No son días continuos, días hábiles o días de despacho. Entonces, ese artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal nos fija la oportunidad para la convocatoria de la audiencia preliminar. Pero hay unas facultades y cargas que están dispuestas en el 311 del Código. Y es que hay una oportunidad procesal para ejercer las facultades y cargas de las partes hasta 5 días antes del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar. El fiscal, la víctima, siempre que se haya querellado o haya presentado una acusación particular propia, y el imputado podrán realizar por escrito los actos siguientes. Oponer excepciones. ¿Cuáles excepciones?
las dispuestas en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, y es que las excepciones casualmente tratan de una forma de oposición a la persecución penal. Segundo, pedir la imposición o la revocación de una medida cautelar. En caso de que la persona venga privada, puede pedir que se le sustituya la privación con una medida cautelar a tenor de lo dispuesto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal en correspondencia con el 311 que estamos analizando, numeral 2. Solicitar la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos. Se puede anunciar con antelación en el lapso fijado en ese artículo 311 antes de hasta 5 días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia. Se puede anunciar allí de manera escrita si la persona imputada en este caso desea hacer uso del procedimiento por admisión de los hechos dispuesto en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal. Proponer acuerdos reparatorios, fórmulas alternativas a la prosecución del proceso. Si estamos frente a un hecho punible de carácter patrimonial, ¿verdad? Como el hurto, como la estafa, como la apropiación indebida, como los daños con violencia, en fin, daños materiales, bien pudiera el imputado a través de su abogado defensor plantear la posibilidad de un acuerdo reparatorio en ese tiempo fijado en el encabezamiento del artículo 311. Solicitar la suspensión condicional del proceso. Y estamos frente a un hecho punible menos grave y resulta posible también ponerle fin al proceso a través de una suspensión condicional del proceso previa admisión de los hechos en razón a que ya ha sido acusado, siempre y cuando la víctima presente esté de acuerdo, pues no habría ningún inconveniente y debería ser propuesta en el lapso de los 5 días antes del vencimiento fijado para la celebración de la audiencia preliminar. Proponer las pruebas que podrían ser objeto de estipulación entre las partes. Hay medios de prueba que resultan innecesarios hacer concurrir la presencia del experto en razón a que ha quedado suficientemente acreditado el delito por el cual se le acusa al sujeto activo. En este caso, por ejemplo, en los casos de lesiones, cuando aparte del informe médico forense, existen videos y existen relatos de personas que han permitido pues ratificar la ocurrencia del hecho y la determinación de la autoría de esa persona, pues a veces se puede estipular la no concurrencia del médico forense en razón de la cantidad de trabajo que tiene y perfectamente se da por válido el contenido del informe médico documental del dictamen pericial médico que se promueve en el escrito acusatorio. Proponer las pruebas, promover las pruebas que producirán en el juicio oral con indicación de su pertinencia y necesidad. En esa oportunidad fijada en el encabezamiento del 311 del Código Orgánico es cuando deben las partes promover las pruebas que van a ser objeto del debate, pero esa promoción de manera escrita, bien sea en la acusación o en el escrito que presente el defensor, deben indicar exactamente la pertinencia y necesidad de cada medio de prueba promovido a fin de enterar a la contraparte de lo que se pretende alcanzar con la misma. Y luego también pudiese tanto el fiscal como el defensor ofrecer nuevas pruebas de las cuales haya tenido como conocimiento con posterioridad a la presentación de la acusación fiscal. Ejemplo de ello, si se mandó a hacer una experticia de ADN, un análisis de ADN cuyo resultado no se tiene en el lapso de los 45 días cuando la persona está detenida, pues perfectamente el fiscal lo puede anunciar en su escrito acusatorio, anunciar el resultado siempre que le resulte favorable de esa nueva prueba, más allá de haberse solicitado en su práctica anterior a la audiencia preliminar, al no tener el resultado del laboratorio, pudiese perfectamente ofrecerla conforme el artículo 311, numeral octavo del Código Orgánico Procesal Penal. Y una vez que llegue la misma, pues será validada o valorada en la etapa del juicio oral y público en razón a que ha sido anunciada con la antelación debida. Entonces,
a modo de repaso, para aclarar cualquier duda sobre este punto inicial, la fase intermedia, ¿cuándo nace? Una vez que el fiscal presenta el escrito acusatorio. Allí, obviamente, como dije antes, se realizan actos de una gran importancia en el proceso, debido a que el juez de control, en conocimiento de las partes, toma la decisión de abrir el juicio penal, previa admisión de la acusación por parte de él o la acusación presentada por el Ministerio Público. El artículo 309 nos indica, como dije antes, el lapso para la convocatoria de la audiencia preliminar, que no puede ser ni menor de 15 ni mayor de 20 días. Fundamento, artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora, dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la convocatoria, ¿qué pudiera hacer la víctima de la convocatoria de la audiencia preliminar? Puede, bien sea adherirse a la acusación fiscal o presentar una acusación particular propia. Así lo dice el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal. Y sobre este punto de la acusación particular propia, yo los invito como alumnos a que revisen la sentencia 902 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 14 de diciembre de 2018. Es vinculante y es importante que la conozcan porque empodera a la víctima en un plano de igualdad con el Ministerio Público sobre el ejercicio de la acción penal en hechos punibles de acción pública, cuando más allá de haber sido imputado el sujeto activo, el fiscal no ha presentado en el lapso de ley la acusación. Esa sentencia habilita a la víctima a presentar una acusación particular propia y tendría a todo evento que acudir el fiscal a la audiencia preliminar a defender la acusación presentada por la víctima al no haberla él presentado en el tiempo de ley. Revisen esa sentencia 902 de la Sala Constitucional del 14 de diciembre de 2018 porque resulta de sumo interés para quienes tienen especial amor por el derecho procesal penal. Dije anteriormente que dentro de ese tiempo fijado en el 311, el fiscal puede, es decir, dentro de los 5 días siguientes de la notificación de la convocatoria, ¿verdad? La víctima puede adherirse a la acusación, presentar una acusación particular propia, pero hasta 5 días antes de celebrarse la audiencia preliminar, conforme al 311, allí van a encontrar todas las facultades y cargas que ya fueron señaladas para que puedan ser sustanciadas y resueltas en el desarrollo de la audiencia preliminar por parte del ciudadano juez de control penal. Audiencia preliminar. El día señalado se celebrará la audiencia preliminar, que se trata de una audiencia oral en la cual las partes expresan brevemente los fundamentos de sus peticiones. En ese caso, el fiscal presenta el escrito acusatorio de manera oral, ¿verdad? El defensor presenta sus alegatos contra la acusación fiscal y hace la oferta de pruebas a los fines de el eventual juicio oral y público, pero también en esa audiencia perfectamente las partes pueden fijar u oponer excepciones, demandar nulidades, ejercer actos de oposición a la teoría fiscal o a la teoría de defensa en el ámbito de las nulidades y las excepciones fijadas, las nulidades en el 175 al 180 del Código Orgánico y las excepciones dispuestas en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal. Finalizada la audiencia, el juez resolverá en presencia de las partes sobre las cuestiones siguientes. Si admite total o parcialmente la acusación presentada por el Ministerio Público o la del querellante
en caso de lo cual ordenará pues la apertura al juicio oral y público. Ahora bien, si desestima la acusación presentada por el Ministerio Público, si la desestima totalmente, pues el juez se verá en la obligación de decretar el sobreseimiento, y sobre este punto habrá que analizar si se trata de un sobreseimiento provisional o de un sobreseimiento definitivo. El sobreseimiento provisional, que no lo encontramos literalmente en el código, comúnmente trata de que inadmite la acusación, le otorga al fiscal un lapso prudencial para que subsane los vicios, vuelva a presentar el escrito acusatorio y se vuelva a celebrar la audiencia preliminar, no otorgándole libertad al sujeto activo en razón a la naturaleza o gravedad del delito que lo mantiene privado de libertad. Igual resolverá las excepciones que hayan sido interpuestas, decidirá también sobre las medidas cautelares que le hayan sido planteadas por la defensa, ¿verdad? Y pudiere también sentenciar conforme el procedimiento especial por admisión de los hechos en atención al artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, aprobar acuerdos reparatorios y decidir sobre la pertinencia, necesidad y utilidad de las pruebas promovidas por las partes a los fines del eventual juicio oral y público. Recordemos bien que la decisión por la cual el juez admite la acusación, ¿verdad? Será en ese momento dictada ante las partes y debe contener la identificación de la persona acusada, la descripción precisa del objeto del juicio oral y su calificación jurídica. Ya esos elementos son perfectamente ubicables en el artículo 314 del COP, y luego ya viene el auto de apertura a juicio oral y público, ¿verdad? En ese mismo acto se dictará el auto de apertura a juicio oral y se emplazará a las partes para que en el plazo de 5 días concurran ante el juez de juicio y fijar luego e instruir al secretario para que remita al tribunal competente la documentación de las actuaciones practicadas y los objetos incautados. Ese auto de apertura a juicio es inapelable. Nosotros tenemos que ubicar, en este caso, la fase intermedia del proceso penal venezolano en el Código Orgánico Procesal Penal, específicamente en el título 2, y tienen que revisar allí desde el artículo 309, ¿verdad? Hasta el último de los artículos que tiene que ver con el artículo 314, correspondiente a la fase intermedia. 309, 310, 311, 312, 313 y 314. Esos son los puntos básicos propios, alusivos a la fase intermedia del proceso penal, que están explicados en mayor detalle en las videoclases que están en la unidad 2 y en el material de apoyo que está en el aula virtual. También quiero aprovechar la tarde para hablarles exactamente de la reforma que hubo en el mes de septiembre del año pasado, y tiene que ver con la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, donde se produjeron algunas modificaciones de gran importancia. Por ejemplo, en el ámbito de los derechos de la víctima, el artículo 122 incorporó en su numeral segundo la solicitud de la víctima de diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Anterior a la reforma, no encontrábamos dentro de los derechos esa posibilidad de acudir directamente al Ministerio Público y requerir actos de investigación a fin de que se alcance la verdad reconstructiva deseada conforme al artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal. También podemos destacar, en cuanto a la reforma, la asistencia especial en derechos humanos que fija el reformado artículo 124 del Código Orgánico Procesal Penal, y tiene lugar en aquellos casos en que la persona ofendida directamente por presuntas violaciones a los derechos humanos
pueda delegar, bien sea en la Defensoría del Pueblo o en asociación de defensa de los derechos humanos, el ejercicio de sus derechos cuando sea más conveniente para la defensa de sus intereses. Es decir, no lo obliga a irse no lo obliga a sujetarse o a delegar esa asistencia especial sobre la Defensoría del Pueblo de manera exclusiva, sino también le permite de manera alternativa hacer uso de la asociación o defensa de sus derechos humanos, ¿verdad? A través de la Asociación para la Defensa de Derechos Humanos, que son algunas organizaciones no gubernamentales dispuestas para esos fines. Eso no estaba previsto antes en el artículo 124 reformado del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, en el artículo 124, antes de la reforma, solo se permitía ello a la Defensoría del Pueblo, se le podía delegar tal asistencia solo a la Defensoría del Pueblo, y con la reforma se permitió que pudiese hacer uso de asociaciones de defensa de derechos humanos. También es importante tener bien en cuenta que el acto de imputación en materia de delitos graves retornó a la sede fiscal. Había salido de la esfera del despacho de la Fiscalía para los tribunales de control en razón al poder cautelar que generó una sentencia vinculante en su momento dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, retomando el desdoblamiento del Estado en su funcionalidad y la autonomía en el ámbito del ejercicio de las funciones jurisdiccionales y de investigación en el contexto del modelo acusatorio, pues el desdoblamiento del Estado en su funcionalidad se fija en el ámbito de que el Ministerio Público es el titular de la acción penal y el Ministerio Público pertenece al Poder Ciudadano, y ya la función jurisdiccional es propia del Poder Judicial, ¿verdad? A través de los tribunales, es decir, poderes distintos. Y aquí retorna la posibilidad, o como debió ser siempre en el ámbito del modelo acusatorio, que el acto de imputación se cumpla en sede fiscal en el ámbito de los delitos graves. No así ocurre en el ámbito de los delitos menos graves, en función al procedimiento especial que manda a que la imputación se cumpla en sede jurisdiccional ante el juez de control municipal creado para el juzgamiento de los delitos menos graves. Y lo que estoy señalando lo podemos encontrar en ese nuevo artículo del Código Orgánico, el 126A, que dice que el acto de imputación formal es una facultad exclusiva del Ministerio Público en los delitos de acción pública y se llevará a cabo ante el fiscal del Ministerio Público. Entonces, se adiciona ese artículo 126A en ese proceso de reforma del 2021 del Código Orgánico Procesal Penal. En el ámbito de las nulidades, también, ¿qué podemos decir? En el contexto de la reforma de septiembre del año pasado, tenemos que el tema de las nulidades, ese artículo 175, incorporó un único aparte, y es que adiciona que en los casos de detenciones que se realicen en contravención a lo dispuesto en este código, la Constitución, las leyes y los tratados o convenios suscritos en materia de derechos humanos, ¿verdad?, por la República Bolivariana de Venezuela serán considerados de nulidades absolutas, y en consecuencia el juez deberá ordenar la libertad sin restricciones y la remisión inmediata al Ministerio Público a los fines del inicio de la correspondiente investigación por la detención anulada. Es decir, prevé la posibilidad de nulidad de manera tajante, a diferencia del 175 anterior. Esta reforma fija de manera categórica la posibilidad de demandar nulidades cuando se produzcan detenciones arbitrarias en la misma audiencia de presentación física del detenido. Entonces, a modo de importantes aspectos de la reforma, quería señalar ello a fin de que quede bien claro que esa reforma de septiembre de 2021, si bien no fue la reforma deseada por muchos de nosotros, por lo menos fijó
en el ámbito de los derechos humanos unas enunciaciones relevantes en procura del respeto, de la dignidad de las personas que son objeto de los procesos penales o procedimientos policiales en los que se puede ver comprometida la responsabilidad del Estado por una violación flagrante a los derechos humanos. También hubo una modificación en cuanto al término fijado para la investigación en el marco de los procedimientos ordinarios sin detenidos, pero con personas imputadas. Se ha imputado una persona, pero no ha quedado detenida. Entonces, antes se fijaba un lapso de 8 meses desde la individualización del imputado. Con la reforma se bajó de 8 a 6 meses contados a partir de la individualización del imputado. Y con una posibilidad de prórroga de 30 días, si se ha vencido ese lapso de 6 meses, pues el imputado o la víctima pueden requerir al juez de control la fijación de un lapso prudencial de 30 días para la conclusión de la investigación. Antes eran 8 meses y un tiempo no menor de 30 ni mayor de 45 días. Es decir, se redujo de 8 meses a 6 meses y la posibilidad de lapso prudencial para continuar y concluir era de no menor de 30 ni mayor de 45. Y aquí con la reforma quedó a un lapso prudencial no superior a los 30 días para concluir con la investigación. Otro aspecto relevante de la reforma es el tema de diferimiento de la audiencia preliminar. Antes se permitía un diferimiento cuando no se celebraba para un lapso que no podía exceder de 20 días. Ahora se redujo a un lapso que no puede exceder de 5 días, entendiendo ya que las partes pues se encuentran a derecho. Es también importante ello porque eso permite relacionarlo con el concepto de justicia expedita enunciado en el artículo 26 de la Carta Constitucional. Y en el ámbito de los juicios orales, también tratando el tema del principio rector de concentración y continuidad, dice el artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal reformado que el tribunal realizará el debate sin interrupciones en el menor número de audiencias consecutivos que fueren necesarios hasta su conclusión y que solo se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días computados continuamente solo en los casos siguientes. Bueno, allí se fijan las circunstancias en las que procede la suspensión por un plazo máximo de 10 días, a diferencia de antes que era de 15 días. Y también esa interrupción se reafirma en el artículo 320 en cuanto a que si el debate no se reanuda a más tardar al 11º día, después de la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser realizado de nuevo desde su inicio. Antes debía reiniciarse o retomarse el juicio en el día 16º, pero con la reforma se produce la interrupción si no se continúa a más tardar al 11º día, es decir, los 10 días más el día siguiente, que es donde debe reanudarse o continuarse, pues obviamente se procede la interrupción del juicio y deberá reiniciarse o iniciarse el mismo a fin de poder sustanciarlo a través de la práctica probatoria en una oportunidad ya distinta a la iniciada y que ha sido objeto de interrupción. Bueno, a modo de resumen, he querido señalar estos puntos de la reforma que quiero que revisen también, porque el Código Orgánico Procesal Penal, reformado en junio del 2012, tiene esta reforma de septiembre del año 2021 y es bueno que la tengan perfectamente clara para la presente cátedra. Por el día de hoy hemos llegado al final. Quiero agradecer la presencia de ustedes en el aula el día de hoy
Agradecer a Yusmila Pinzón, que está ahí, la estoy viendo en esta clase. Igualmente quiero decirles que en mayor especificidad, el módulo 2 está fijado en 2 unidades, en la unidad número 2, ¿verdad? Con 2 videoclases y el material de apoyo. He estado revisando las evaluaciones de algunos de los compañeros. Quiero estimularlos a que sigan estudiando. No esperemos el último día para la presentación de la evaluación, ¿verdad? O sea, es decir, para prepararnos para la evaluación, sino que esto tiene que ser un proceso continuo durante el desarrollo de la cátedra. Vamos a ir leyendo y revisando los videos, poco a poco ir tomando nota y a seguir interactuando a través del chat que nos ofrece el aula virtual. No pude compartir momentos anteriores a la clase de hoy por razones de viaje y de trabajo que me impidieron estar presente con ustedes. Sin embargo, traté de dejar las 2 clases allí para que pudiesen ilustrarse a los fines de poder obtener el conocimiento y lograr por lo menos transmitir la información a los efectos de un aprendizaje y que pudiesen aprobar o salir bien en la evaluación de la unidad 1. Yusmila, ¿alguna pregunta? No, profesor, como dice usted, primero pues es la inducción y después hay que leer precisamente para fijar plazos, que es lo más importante, ¿no? Perfecto. Porque si uno se pela en un plazo, pues Sí. sencillamente está fallando como abogado y la consecuencia pues es el cliente. Sí, es importante que tengamos muy presente la reforma, porque hay códigos orgánicos que están vendiendo aún que no tienen previsto, no tienen dentro de su contenido la reforma y están guiándose por lapsos que han sido modificados, como los que señalé recientemente. En Internet consiguen, en En la evaluación de la unidad 1, pues realmente no sabía la reforma y yo me guié pues por el código anterior, aunque no estaba viendo plazo, se le estaba viendo articulado del anterior. Sí, pero no importa porque a nivel de la fase preparatoria en materia de plazos no hubo modificaciones, ¿ok? Perfecto. La incidencia empieza a observarse en la modificación en la fase intermedia y en la fase de juicio oral y público, ¿ok? Perfecto. Por ese lado no tiene ningún inconveniente. Bueno, muchas gracias por la participación, seguimos a la disposición de ustedes y que Dios los bendiga, seguimos adelante. Hasta luego. Amén.